Estamos, sí, ya está grabado. Muy bien, pues bienvenidos. Gracias a todos los que se encuentran presentes por acompañarnos nuevamente a Ana y a mí. Anita, buenas noches por allá. Buenas Espero te tardes, encuentres Vivi. muy bien. Sí, por aquí estamos, bien. Aquí estamos a tu disposición. Qué bueno. Pues este día estoy muy contenta porque bueno, más bien yo he querido hacer una gran entrevista a Ana, sobre todo porque me parece muy interesante la herramienta que ella ha creado y ha desarrollado. Y yo creo que como yo, con esta curiosidad y las ganas de aprendizaje y de entendimiento, pero más que nada el poder integrarlo, ¿verdad?, en nuestro día a día y el poder hacer uso de ella, le dije, Anita, por favor, es importante que podamos compartir lo que tú has hecho, lo que tú has creado, y por esto nace esta gran entrevista. Pero bueno, antes de iniciar, solamente recordarles la red social que tiene Anita, tanto en YouTube como en Instagram, es @Camino de Conocimiento 771, y la que tengo es @Astro Luna y Sol 232, tanto por YouTube como por Instagram. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Bueno, Anita, primera pregunta. Me gustaría saber cómo es que nace esta creación de la psiconumerología. ¿Cómo es que llega contigo? ¿Cómo es que tú le das nacimiento? Pues mira, esto ha sido un camino largo, un camino muy largo de observación, de introspección, durante mucho tiempo. Yo comencé formándome en psiconumerología kármica, en registros acásicos, en PNL, en descodificación biológica. Bueno, me formé en diversas herramientas de autoconocimiento y de ahí nació la psiconumerología acásica evolutiva. ¿Por qué nació de ahí? Porque fue durante mucho tiempo observándolo, durante mucho tiempo poniéndolo en mi vida, viviéndolo yo, y luego ya me di cuenta de que era una información tan valiosa que podía compartir con el resto. ¿Por qué? Porque esta nace a través de los números, el conectar con la vibración del número, no el significado del número en sí, sino el conectar con la vibración del número más el registro acásico. Que en ese canal, abres ese canal y junto con la vibración te da una información. La información que nos trae es de esa parte interna que todos tenemos, que forma parte de nosotros y que el ojo humano le cuesta mucho llegar a ver. Entonces, es tan maravilloso porque al final te conecta contigo, con tu ser interno. Porque la parte externa, como que todos nos vemos el cuerpo, todos nos vemos, y eso lo ve el ojo humano. Pero la parte interna al ojo humano le cuesta mucho llegar a ella porque está muy dormida en diferentes partes de nuestro cerebro. Entonces, esta herramienta a mí me llevó durante muchos años pues a la conexión de esos números, con la conexión de ese registro acásico, a traer una información para que conozca ese ser que hay dentro de ti. El ser Fíjate que, dime. ay, perdón, Anita, fíjate que es bien interesante lo que dices porque ahora entiendo cómo, digo, a lo largo del tiempo, en las fases que todos vamos viviendo en nuestros procesos, creo que esto que comentas de la vibración y de la energía es bien importante porque conforme vamos teniendo acceso, ¿verdad?, a diferentes momentos y situaciones en nuestra vida, es como podemos ir también entendiendo esta energía, ¿no? Porque incluso a veces hay gente que igual puede decir, ¿no?, de repente, ay, ¿será que esto es para mí? Si se me da, si no se me da, ¿no? De repente tenemos como esas conexiones tratando de entenderlo, ¿verdad? Y ¿Sabes lo que creo pasa? que... Que como Ujú, la energía, Vivi, yo para mí, como la energía no es algo palpable, el ser humano necesita claro, palpar, ¿no? Necesitamos tocar, necesitamos verlo, necesitamos que sea algo que nosotros con el ojo humano entendamos. Entonces la energía no es algo palpable, pero realmente de verdad todo el mundo tiene la capacidad de poder conectar con su energía. Que te ayudes de diferentes herramientas para que te acompañen a llegar a ese lugar que tanto te cuesta como ser humano, ¿no? Porque el ser humano no, tenemos límites,
el ser humano en sí tenemos una serie de límites y uno de los límites que podemos tener es este, que como no lo palpamos, no lo vemos, no vemos el resultado tan rápido, ¿no? Porque cuando tú palpas algo, tienes algo físico que ves con el ojo humano, es un resultado, pero el resultado de conectar con esa energía no es tan rápido como algo que tú dices, yo quiero un coche, me lo compro y lo tengo. No, Claro. mira, a lo mejor tiene mucho más valor que ese coche o que tu casa, ¿no? Que tú dices, yo quiero una casa o necesito una casa para vivir o voy a buscar un hogar y tú vas, lo ves y te lo compras. La energía no puedes verla y comprártela, tienes que conectar con ella, eso requiere de tiempo, requiere de mucha voluntad también y de mucha fe y de mucha confianza, porque realmente en el momento que tú estás conectando con todo eso, no te viene el resultado, pero con el tiempo te das cuenta que viene algo y dices, anda, esto era la respuesta a esto que yo vibracionalmente estaba sintiendo. Entonces son regalos muy grandes, pero que no son los regalos del ojo humano, como digo yo. Sí, sí, fíjate que sí, sí te entiendo y digo, en algún momento también trabajando yo, bueno, con otras cuestiones holísticas, me he dado cuenta que nosotros tenemos esto que se llama el manejo de energías sutiles, que no son perceptibles, como bien lo dices, a lo tangible o a lo material. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Digo, hay personas que han trabajado, sobre todo en México, por ejemplo, ¿no? Que trabajan, que se han dicho como curanderos también, y con el uso de sus manos, que bueno, ahora se le dice Reiki, ¿no? Existe, por ejemplo, yo también en algún momento estudié la cuestión de la energía magnética vibracional, que es la conexión a través de los campos sutiles o con otra persona para trabajar esto energéticamente. Entonces, aunque, como bien lo dices, no sea algo palpable, pero existen las energías sutiles. Y bueno, me gustaría saber cómo es que esta herramienta, que se me hace muy interesante, pudo, sobre todo, cambiar tu vida. O sea, ¿cómo notaste tú el antes y el después cuando ya tú lo empezaste a desarrollar? Pues mira, la verdad es que fue muy curioso porque yo no había entrado nunca en este mundo energético, de hecho mi profesión es mucho más científica, por así decirlo, y claro, yo me fui sorprendiendo poco a poco, pero mi mayor sorpresa fue que fui conectando con partes internas que yo no conocía y que yo me fui descubriendo. Entonces a mí me enganchó cuando muchas veces hay que dicen, conecta con tu interior, y yo decía, pues ¿cómo se conecta con el interior? Me enchufó a dónde, ¿verdad? Es Claro, cierto, es que uno no sabe. claro. Dices, ¿por dónde yo voy a conectar con mi interior? Pues ¿cómo me estás diciendo tú, no? Ahora sí, alguna vez que empecé a escuchar, cuando empecé a escuchar o empecé a conectar con todo este, con el campo energético, por así decirlo, ¿no? Cuando empecé a Claro. con el campo energético, y yo decía, pues ¿cómo se hace eso? Pues yo no sé cómo se conecta con el interior, pues vaya. Y entonces, a través de conectar con esa vibración del número, esa información que me traía a través del canal, fui descubriendo muchas situaciones que a mí en mi vida me habían ocurrido, incluso las personas que estaban en mi vida en cada momento, incluso mi familia, qué sentido tenían en mi vida, para qué estaban aquí. Porque a través de este estudio que yo ya luego he forjado con todo esto, pues claro, yo ya supe cuál era mi sombra, qué tan complicado es llegar a tu sombra, que todo el mundo, a la sombra, y yo decía, pues vale, ¿cómo se llega a la sombra? Quiero Es decir, como cómo conectas con la energía, ¿no? A ver, déjame escondo. claro, ¿cómo? Entonces, bueno, pues como te habla un poco a través de los números, del lenguaje simbólico del número y de esa apertura del canal acásico, pues te trae la información y te va diciendo el comportamiento que tú tienes en tu sombra, el comportamiento que tú tienes en el personaje que te has creado para ser. Y entonces te vas identificando. Y lo mayor, yo creo que para mí la mayor maravilla era poder identificarme a mí misma. Me di cuenta de que no me conocía. Entonces, para mí fue un antes y un después, porque yo he sido otra persona posteriormente a esto. A lo mejor es raro esto que digo, pero es real, quiero decir, porque yo era un personaje que yo me había creado para defenderme en el camino en el que me encontraba, lo que es normal, defenderme, vivirlo, caminarlo, pues de la mejor manera que yo sabía. Pero claro, empecé a adentrar, empecé a conocer cuál era mi comportamiento en la sombra y cuál era mi comportamiento en ese personaje, y lo que hice fue
ir equilibrando eso, para no estar ni en un extremo ni en otro. Que sabéis que nosotros llevamos desde el principio hablando de polaridades, desde que llevamos empezando este trayecto. Entonces yo empecé a verme cuando me polarizaba. Y para mí fue una gran sorpresa, porque ahí fue donde yo me identifiqué, y al identificarme, pues cuando yo era consciente, tomé conciencia de cuando estaba en una polaridad de la sombra o del personaje, yo podía modificar eso y estar en equilibrio, y entonces había situaciones en mi vida que habían sido muy complicadas para mí y comenzaron a desaparecer. O sea, comencé a encontrar cada vez más la paz interior, esa tranquilidad, esa paz que yo... Entonces, para mí, claro, ha sido un antes y un después tremendo, porque, claro, yo lo he ido unificando, le he ido juntando, ¿no? Todo lo que me iba viniendo a mí, y todo eso ha construido el que yo pueda vivir en paz y en tranquilidad. Y que situaciones conflictivas, por supuesto que sigo viviendo y seguiré viviendo, porque son las que me traen ese aprendizaje para ver si me he vuelto a polarizar, porque realmente tendemos a irnos a un lado del polo, a un lado del péndulo o al otro, y el péndulo, para equilibrarlo, pues si no te conoces y no sabes esas partes que hay en ti que son tan internas, pues ¿cómo lo haces? Pues yo lo hacía como podía, como supongo que lo hacemos todos, como podemos, pero es tan maravilloso este sentir de paz y de tranquilidad, y que tú te conectas contigo y que te escuchas y sabes lo que hay en ti, que a mí me cambió mi vida totalmente. A partir de ese momento me cambió totalmente la vida. Y hace Pues muchos años, ¿eh? Sí. Sí, creo que de alguna manera, por eso es una herramienta, como bien dices, de autoconocimiento y sobre todo de poder observarnos, ¿no? Yo creo que también eso es algo que es muy lindo, y por eso de alguna manera también nos hemos podido integrar entre lo que ambas estamos haciendo. A final de cuentas, creo que partimos de la parte esta de la observación personal y de autoconocimiento. ¿Para qué? Para encontrar esta luz en esta sombra que bien lo decías, ¿no? Que de repente no tenemos como esa conciencia de por qué o para qué. Y bueno, hay algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho también la atención, yo he oído, en la numerología, que manejan los pináculos y varias cosas. Yo la verdad es que yo no la llevo de esa manera, no la conozco. Esa no es la numerología que yo he visto, pero me llama mucho la atención el saber, por ejemplo, cómo manejan, o sea, porque números hay muchos, es la inmensidad, nunca hay un fin. Entonces, ¿cómo es que puedes compactar o llegar, por ejemplo, al conocimiento, como bien lo decías, ¿no? De una parte en la vida, cuando te está pasando algo, cómo conectas, por ejemplo, con esa polaridad en la persona, o cómo conectas con esa polaridad en el momento, o sea, cómo lo desarrollas, no sé si puedas darme una explicada y aquí a las personas que también están como yo. Que queremos conocer un poquito. A ver, entiendo lo que me quieres preguntar o transmitir, porque realmente yo también, hasta que lo descubrí todo, pues estuve igual, ¿no? Hasta que ya entras. A ver, nosotros todos tenemos un día de nacimiento, todos tenemos una fecha de nacimiento en la que tenemos nuestro día, nuestro año y nuestro mes, ¿no? Y luego a todos han elegido un nombre para nosotros, y todos tenemos un padre que tiene que tenemos el apellido de ese padre, ¿no? Hay gente que no, que lo tiene solo de la madre, pero bueno, por regla general, la cultura europea, por así decirlo, tenemos el nombre del padre, el apellido, y el apellido de la madre. Pues a través de tu fecha de nacimiento, tu nombre y apellidos, es como juegas con los números, porque la palabra es esa. Es como juegas con los números, pero siempre y cuando conectes con la vibración de los números. Se hacen una serie de operaciones a través de eso, y entonces te va dando la información, ¿vale? Te da la información de cuál es tu sendero natal, que el sendero natal es la parte de qué vida vienes tú a vivir, qué aprendizajes vienes tú a caminar,
y entonces te va dando la información y a través de esa información es como tú te vas conociendo porque tú esa información la vas sopesando con lo que a ti te ha ido ocurriendo y vas viendo los aprendizajes que te quedan todavía. Luego de la rama paterna traes la parte de tus fortalezas y tus dones. Porque al final venimos de un transgeneracional, claro, yo también hice la formación transgeneracional, así que he unido todo, ¿vale? He unido todo. Entonces, de la rama paterna tú traes unas memorias que son las fortalezas y los dones que tú traes para desarrollar el camino que estás haciendo. Entonces, cuando tú identificas tus capacidades y tus dones, te es mucho más sencillo porque ahí sabes dónde te puedes apoyar en un momento complicado o difícil de tu vida. Porque vas y buscas esas capacidades y esos dones. Luego te dice quién eres verdaderamente en esencia. No quién eres como ser humano, que estamos aquí en esta existencia, sino quién eres verdaderamente tu esencia más profunda. Te lo cuentan a través de los números. Entonces, luego está la parte de que hablan también de tu parte de personalidad y de tu parte de destino, ¿vale? Entonces, con la vibración numérica más la apertura del acásico, traes la información y esa información es la que te da el valor para que tú, si gestionas bien eso que te están trayendo, puedas evolucionar. Por eso es psiconumerología acásica evolutiva. Y luego está la parte de los pináculos que tú dices y la parte de los escollos, que igualmente a través de esos números de tu fecha de nacimiento, la parte pinacular, por así decirlo, es un sumatorio que se hace y entonces aparecen unos números y esos números son los que te van a acompañar en el camino a tu favor. Es lo que tú vas a tener a tu favor para andar y transitar. Y la parte del escollo, que se hace igual, por una serie de operaciones con los números, es jugar con los números, si es que la palabra es así. Entonces, el escollo lo que te trae es la información de aquella parte de tu personalidad que a lo mejor está un poco menos trabajada, por así decirlo, o está un poco en pañales y te acompaña esa información a que tú puedas desarrollar una personalidad, lo que es en tu conjunto, cuerpo, mente, espíritu, porque realmente somos un conjunto. Entonces, la parte más interna, que es la parte más dormida en nuestro cerebro, pues esa parte, pues, sí, el ser humano casi que no cuenta con ella porque no le cuesta llegar a ella. Entonces, esto te llega tan profundo que te va trayendo todas esas informaciones para que tú tengas algo en tu mano para tú poder desarrollar y evolucionar en el camino en el que estás viviendo, desarrollarte y evolucionarte. Porque al final el ser humano, cuando somos pequeños o somos niños y tenemos a nuestros padres que nos educan, cuando ya vamos siendo adolescentes nos soltamos y cuando ya luego, más adelante, entramos en la madurez y nos responsabilizamos totalmente de nosotros mismos. Entonces, si tú no te conoces al 100% en todas estas facetas, se hace muy complicado el que tú asumas la responsabilidad de tu vida y de ti mismo, porque te vas encontrando con situaciones, con escenarios, que la vida además te los pone ahí para que tú llegues ahí, para que llegues a esa información. Lo que pasa es que a veces nos lo tomamos como que decimos, madre mía, pero ¿qué hace la vida conmigo? No, la vida lo único que te está haciendo es que subas un escalón más. Entonces tú puedes subir un escalón más o quedarte sin subirlo y seguir pasando obstáculos y teniendo cada vez más obstáculos o no teniéndolo o pasándolo de la forma que tú quieras pasarlo. O ponerle un parche y vivir a lo mejor en más angustia, en más ansiedad, en más... Bueno, cada uno elige. Yo quiero decir que tampoco es que todos tengamos que elegir un camino y decir voy a este camino. Eso tú ya como responsable de ti mismo, pues sabes si quieres quedarte en esa ansiedad o en esa... porque yo por lo menos elegí entrar en esto porque tenía como mucha inquietud interna y no sabía de dónde me venía esa inquietud interna. Necesitaba respuestas. Me comenzaron a pasar situaciones en mi vida que yo necesitaba respuestas, necesitaba entender y comprender por qué me estaba llevando la vida a eso. No entendía ni comprendía. Y entonces, claro, el dolor cada vez era mayor,
Porque cuando no entiendes ni comprendes, es como que, y lo ves todo fuera, quiero decir, ves, es que la vida me está haciendo esto, el trabajo me está haciendo esto, mi madre me está haciendo esto, mi amiga me está haciendo esto, lo ves todo externamente, no llegas a entenderlo y lo único que termina es generándote mayor dolor y no llegas a comprenderlo. Entonces, cuando tú ya eres capaz de conectar, entonces esta herramienta te trae mucha información para conectar con esa parte y para que tú entiendas el para qué. Y yo ya cuando entiendes el para qué, es como que el dolor se siente porque no se pierde y no nos gusta al humano vivir en angustia y estando mal, ¿no? Y al final el dolor lo vas a sentir. Pero si tú cada día ahondas un poquito más en esa parte interna y te conoces un poquito más, podrás ir modificando y haciendo tu vida mucho más tranquila. Y luego, este estudio también nos habla de 9 casas de las que estamos conformadas el ser humano. Y a través de los números nos dice qué es lo que tenemos. Esas casas son las áreas, ¿vale? Áreas de nuestra vida. Okay. En diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces nos va diciendo qué energía es la que tú estás utilizando de forma consciente y qué energía se encuentra en tu inconsciente diciéndote que quiero que me conozcas. Y te habla también de esas 9 áreas que son pues, el trabajo, la salud, la personalidad. O sea, te habla de 9 áreas de tu vida. Entonces, con eso es como, yo creo que siempre el saber y el conocer, para mí es poder. Pero es poder, como tú muy bien comentamos un día, cuando se sabe utilizar esa información. Claro. Porque realmente esta herramienta en sí te da la información. El trabajo hay que hacerlo uno mismo. Que es muy valioso porque ya cuando tú estás en una situación complicada o conflictiva en una relación que normalmente el humano crecemos a través de relacionarnos, ¿no? Y claro. Entonces, en ese momento, si tú entras en conflicto con otra persona con la que estés manteniendo una relación, llámese pareja, llámese madre, llámese hija, llámese, da igual, tú entras en conflicto, tú ahí, si eres capaz de llegar a ver en qué polo te encuentras tú, esa situación se soluciona mucho antes, porque esta herramienta nos hace mirar hacia adentro, no nos hace ver de fuera, es que mi madre me está haciendo esto, es que mi hermana me está haciendo esto, no, te hace mirar hacia adentro. Y entonces darte cuenta, y cuando tú equilibras el no estar ni en esa sombra, ni en ese personaje, que es nuestra parte más egoica, ¿no? La máscara que nos hemos creado, lo equilibras y te vas a una energía neutra, eso hace que ese conflicto ceda. Bueno, entonces, para ir cerrando, y a ver si te entendí muy bien, si no me corriges. Creo que la herramienta que has desarrollado, que me parece interesante, justamente es, primera es para poder entenderte, en sencillo, entenderte, conocerte, ver las partes inconscientes que no has tenido como conciencia y por qué, como decimos aquí en México, te sigues tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Porque vuelven a aparecer las mismas situaciones con diferentes nombres o diferentes caras, pero se nos repiten porque no hemos podido como entender esta parte que principalmente tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Con lo que vine a vivir, con lo que tengo que desarrollar para mí, tanto de mis capacidades como conocer mis dones también, ¿verdad? También conocer las áreas que son en cierta forma conflictivas en mi vida y que de alguna manera no he podido yo todavía identificar por qué estoy tropezándome con la misma piedra. Entonces, creo que es interesante, creo que ayuda muchísimo porque, como bien lo dices, entre mejor te conoces, es más fácil, digamos así, poder resolver las situaciones de tu día a día. Me has entendido perfectamente. Muy bien, Vivi. Además, mira, hay una parte que también te aporta, ahora que estamos en esta era en la que todo el mundo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi...? ¿No? Este estudio también te aporta de la rama materna, traemos esa misión y ese propósito.
Pero claro, hasta llegar a esa misión y a ese propósito hay que andar un camino. Entonces, toda la información que te va dando el estudio es para que tú andes ese camino. Y una vez que andes ese camino y estés en equilibrio cuerpo, mente y espíritu, entonces es cuando vas hacia esa misión, que también a través de los números se te dice cuál es. Pero no es, a mí me dice que mi misión y mi propósito, yo qué sé, me voy a inventar algo, que mi misión y mi propósito es ser terapeuta, ¿no? Porque, bueno, como estamos en este terreno, voy a hablar por ahí. Es ser terapeuta, si tu misión y tu propósito es llegar a ser eso. Pero antes de ser eso, tú tienes que andar un camino. Por eso yo siempre digo que la vida es la universidad del alma. Claro. Y que a través del lenguaje simbólico, de las herramientas de autoconocimiento, es como podemos aprobar esos cursos. Porque al final, si mi propósito es eso, qué bonito, yo voy a ser terapeuta, y no, o porque te guste mucho, ¿no? Porque la persona conecte mucho con ese propósito, porque puede haber otra persona que no conecte nada y que te diga, yo terapeuta, yo no, ¿sabes? Pero bueno, que la persona conecte mucho y tenga mucha ilusión por llegar a eso. Sí, tu propósito es ese, y esa es la memoria que te ha dejado tu rama materna, pero ahora tú tienes que comprometerte y responsabilizarte de realizar los caminos de aprendizaje para poder llegar a ese propósito. Además de que no solo tenemos un propósito, de ahí que no solo tengamos un propósito, porque tenemos muchos propósitos a lo largo de nuestra vida para poder ir subiendo esos escalones, para poder ir titulándonos en la universidad. Cuando nosotros vamos a la universidad necesitamos hacer diferentes cursos, diferentes exámenes para titularnos. Pues esto es lo mismo. Sí. Sí, fíjate que es cierto. Más que nada, yo a veces veo que de repente es cierto, la gente, todos llegamos a veces en un punto de la vida que preguntamos, ¿no? O cuestionamos, ¿para qué estoy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Y muchas veces en ese caminar es simplemente, incluso por astrología, ¿no? Puedes tener o puedes no tener planetas en la casa 6, que es la misión, el trabajo y muchas cosas, pero independientemente de tener o no tener planetas, yo pienso que también esta parte que concuerda con lo que hablas es no necesariamente tienes un solo propósito en la vida. O sea, yo pienso que el propósito que todos tenemos en esta vida es venir a servir. Y hay un dicho muy cierto que dice, el que no vino para servir, no sirve para vivir, porque de alguna manera todos tenemos que brindar un servicio a nuestro alrededor, a nuestra comunidad, al mundo, y creo que eso es lo importante, que mientras tú puedas dar desde ese poder que tienes a otros y puedas también acompañar y puedas también hacer algo, tú vas a sentir también ese gusto, ese placer, porque eso es lo que se siente, ¿verdad? Cuando tú sirves, cuando tú compartes. Entonces, cierto, no se me... Fíjate, Vivi, te voy a hacer una pequeña aclaración ahí, fíjate, pero a través de la experiencia, ¿vale? De la experiencia de Ajá. este estudio que yo realizo, como va la parte tan, no todos hemos venido a servir, hemos venido todos a servir, pero de diferente manera. O sea, Sí, no es que no, sí, sí, hemos venido todos a sí, servir, pero de diferente manera, ¿vale? así es. Porque otra información que fíjate, comentándome esto para hacer esta aclaración, está muy bien. Este estudio, las personas que traemos números maestros, que como habréis oído hablar de los números, están los números básicos, los números maestros, los números kármicos, ¿no? Pues las personas que traemos en nuestro mapa psiconumerológico números maestros, sí que es verdad, sí es cierto que somos como reencarnaciones o personas que venimos con una doble misión, que es la misión de primero servirte a ti y llegar hasta donde tú tienes que llegar y luego entregarlo a. Claro. Lo más bonito que hay es que tú puedas entregar eso una vez que tú has hecho el camino. Que de hecho nosotras, has hecho alusión a la astrología y efectivamente nosotras hemos hecho esa fusión porque realmente poco a poco iréis viendo que esta herramienta que yo estoy contando, que a lo mejor es más desconocida porque no es como la astrología, que está más
en auge y que todo el mundo conoce, pero tal y como nosotros la estamos llevando, la fusión, Vivi y yo, efectivamente es por estos motivos, porque realmente las dos no hablan en su parte, como bien dice ella, en la astrología, en la casa 6 te hablan de tu misión de tu vida, pero no quiere decir que solo sea una misión y que solo sea, sino que realmente a lo largo de tu vida tienes muchas misiones y Sí, llegas a la misión final una vez. Esto es como cuando te gradúas en la universidad, pues llegas al ahí no grado. se acaba. Claro, tú, Ahí apenas empieza. claro, tú cuando te gradúas en la universidad y te pones a trabajar, hay muchos trabajos en los que el resto estás y sigues y sigues y sigues y sigues. Entonces, si tú puedes tener una graduación en una parte y ir hacia esa misión, pero vas a continuar. Claro. Y entonces, lo único es decir eso, que sí, que todos hemos venido a servir, pero no todos de la misma manera. Quiero decir, uno será dando una información, otro será simplemente siendo panadero, porque con lo que hace Claro, está es dando de cierto. nutrir, está dando de comer y nutriendo a las personas, porque como hemos entrado en esta, como tú dices, que a mí me hace mucha gracia cuando tú dices la New Age, ¿no? Esta nueva que hemos entrado, que todos venimos, no. Si simplemente siendo panadero, siendo Sí, fontanero, estás dando un servicio al otro, no es necesario que se dé el servicio solo desde la parte más terapéutica o más. No, no, exacto. todos somos necesarios. Sí, fíjate que ahorita que decías eso, me acordaste algo que mi maestro también me decía mucho, Alberto, decía, yo ya supe cuál es mi lugar aquí, dice, y mi lugar es simplemente, dice, a veces pareciera que uno tiene que venir a ser el redentor, el guía, y no, dice, simplemente es abrir la puerta a otros. Y si tengo que ser portero, tengo que ser portero, punto. O sea, eso es todo. Y estoy para algo. Y por insignificante que parezca, no lo es, porque se necesita la persona para hacer ese servicio. Y Claro. realmente es cierto. O sea, no tienes que venir a ser el superhéroe del mundo, simplemente ser y ser parte del mundo como tal. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con algo bien bonito que se me ocurrió. A ver, Como bien dices, todos tenemos un número de nacimiento y de alguna manera resonamos. A mí me gustaría que me dieras a lo mejor 3 palabras, por ejemplo, para un número 1. ¿Con qué resonamos en los números unos? Bueno, no soy, pero no, ni siquiera sé cuál soy, pero es que es lo que pasa. Yo te puedo dar 3 palabras, pero, y te las voy a dar si quieres, pero realmente esto no es separado el camino de vida o un número que tú sumas y va a eso. O sea, un número que tú sumas y son 3 palabras. Es que esto puede llegar a confundir porque es ok, ok. yo lo que sí quiero decir ante esto es que sí quiero que quede muy claro que todos tenemos todos los números integrados en nosotros. Muy ¿Vale? bien. Esto quiero que quede muy claro y que esto no se hace en partes separadas del número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Qué No. bueno que me dices eso y por eso te hice la pregunta, porque justamente me fijé en lo que tú decías de las 9 casas y dije, la voy a hacer para que ella la conteste. ¿Por qué? Porque si vemos todo como separación, ¿y por qué te hice la pregunta? Ahí te va la respuesta. Porque muchas veces estamos acostumbrados y en astrología se hace mucho esa parte de, es que eres un sol en Leo, es que eres un sol en Tauro, es que eres un sol en Escorpio. Y discúlpenos, pero no somos solo eso, somos un todo. Y si no empezamos a observar todas esas partes, nunca vamos a tener la conciencia de nuestras cosas. Por eso te hice la pregunta. Muchas gracias. Claro, es que realmente es como he empezado al principio. Esto es conectándose con la vibración del número, pero de todos los números, no solo de un solo número, separando además de la apertura del acásico. Entonces, yo te puedo decir, el 1 significa, ¿no? Voy a Sí. especificarlo para Sí, como, escenificarlo para como, que. como la horoscopía. Claro, como el horóscopo, efectivamente, como el Ajá. horóscopo. Si realmente al final todas las herramientas. A ver, a mí me maravilló tanto la fusión de esta herramienta del número con el canal acásico, con el acásico, que por eso cuando nosotros nos encontramos, Vivi, yo te dije,
nena, vamos a la astrología, porque es igual, es como ver la astrología, como que todas las herramientas nacen para fusionarse al final, no para ser independientes ni crear una separación, porque realmente sí es verdad que el ser humano es un ser único, ¿no? Porque somos únicos y tenemos una serie de capacidades o de habilidades o de formas únicas, pero luego es un todo. Y entonces en el todo suma, la separación resta. Y me encanta que has hecho esa pregunta porque realmente esto también nos permite decir que nuestra fusión de astros y con numerología es para un poquito quitar esa separación en la astrología y que sea un hilito más. Además del acásico, que esté la astrología, que estén los números y luego muchas más cosas que puede haber en un momento dado, para que sea un todo. Exacto, no. Es que lo que estamos haciendo es ver que las personas necesitamos llegar a una integración, porque entre más sigamos haciendo estas separaciones, pues más perdidos vamos a estar. Entonces, eso es lo importante. Ay, Anita, pues de verdad un placer, un gusto. Creo que me lleva muchas cosas muy bonitas. Me gustó el que nos hayas compartido esto y sobre todo que podamos entender cómo se trabaja, cómo lo trabajas, cómo lo estás compartiendo y con todos y conmigo. Y bueno, deseamos, ¿verdad? Que todos se lleven algo muy bonito, interesante y cualquier cosa, pues aquí está Anita, ya tienen sus redes, la pueden contactar, pueden mandarle mensajito para quien quiera trabajar con ella. Y bueno, pues estamos en la siguiente transmisión, esperamos que no la pierdan. Y yo, Vivi, quiero darte las gracias a ti por esa curiosidad que tú sientes, que es lo que ha hecho que esto se pueda explicar a más personas, porque igual siente la misma curiosidad que tú. Te agradezco muchísimo el que tuvieras esta idea y así de esta manera yo creo que incluso se va a ver mucho mejor esa fusión que nosotras con tanta ilusión estamos generando. Y que Vivi en astrología, yo ya lo he dicho, ella también hace un compendio, no hace solo astrología, ella hace un compendio, igualmente la podéis en sus redes, el correo electrónico no sé si lo tiene ella en YouTube, yo sí lo tengo en YouTube. Ella igual lo tiene en YouTube, ha puesto en ir a sus redes y lo que queráis trabajar con ella va a ser fenómeno. Y muchísimas gracias. Solo puedo decir que muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Vivi, un besito.